en nuestras redes sociales. Fíjense que yo me siento muy honrada de recibir en el Depa de Amigas con Derechos a la senadora por el Partido Acción Nacional, Rosa Adriana Díaz Lizama. Ella es secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, integrante de la Comisión de Igualdad de Género e integrante de la Comisión de Desarrollo Social. Bienvenida, senadora, ¿cómo estás? Hola Daniela, un gusto estar contigo aquí en el Depa. Yo también, muy contenta de que estés aquí. Y bueno, vamos a platicar en este caso de un tema muy importante y hay que platicar un poco con la gente también y ponerlos al tanto de esta noticia que se dio recientemente sobre el asesinato de Emma Gabriela Molina Canto, que protagonizó una lucha pública para recuperar la custodia de sus 3 hijos, los cuales le fueron arrebatados a punta de pistola por orden de su exmarido, el tabasqueño Martín Alberto Medina Sonda, uno de hecho de los operadores financieros y prestanombres del entonces gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo. Y bueno, pues hace unos días, desgraciadamente, Emma fue encontrada muerta, apuñalada. Entonces, es importante poner a la gente en tanto de este tema tan lamentable, tan terrible, y que Emma, desgraciadamente, estaba en una lucha, pero que además es ejemplo de lo que ha pasado en muchas ocasiones. Claro. Mira, Daniela, Yucatán es uno de los estados más seguros, se ha dicho que de los más tranquilos también, y esto viene a causar alarma en nuestro estado. O sea, como yucateca y como mujer me siento no solamente indignada porque fue una muerte anunciada, un asesinato anunciado. Emma luchó desde el 2012, después de su divorcio, por la custodia de los niños, de 3 niños, que lamentablemente fueron también testigos de este horrible crimen. Sabemos que a nivel nacional, pues los feminicidios están a la orden del día. Tan solo en este 2013 a 2015 han sido más de 7 por día, 7 muertes por día de mujeres. Muchos no se tipifican como feminicidio, pero en el caso de Emma Gabriela no queda duda. Es un feminicidio porque hubo vínculo con la persona que la estaba hostigando, vínculo familiar, ¿verdad? Es uno de los causales para que se tipifique el feminicidio, y obviamente los tipos que lo hicieron, que cometieron el delito, fueron pues pagados supuestamente por un actor intelectual que sabemos que está detrás de las rejas. Entonces, el clamor en Yucatán de parte de, no solo de mujeres, de la ciudadanía, es que se esclarezca el hecho, que se culpe y se castigue a todos los culpables, no solamente a los que lo ejecutaron, a los actores, ¿verdad?, físicos, sino también a los intelectuales. Ahora, hay que aclarar esto con la gente. Feminicidio es el peor grado en el que se llega después de un maltrato a la mujer. Y bueno, y según la definición tal cual está, es asesinar a una mujer por el simple hecho de su género, ¿sí?, por ser mujer. Es una línea muy delgada, porque de repente no en todos los casos se puede nombrar feminicidio. O sea, es difícil de saber en cuál caso sí y en cuál caso no. ¿Cuáles son algunos de los que pudiéramos saber como, a ver, esto tiene esta característica, tiene esta otra y tiene esta otra, además de ser mujer? Sí, claro. El primero pues es el hecho de la violencia, tanto física como psicológica. Y en el caso de Emma Gabriela en particular, el vínculo familiar. O sea, y hubo un proceso anterior, ¿verdad?, de hostigamiento. Ella incluso estuvo en la cárcel con pruebas falsas. Ella luchó mucho por sus hijos, y esta es la causal principal que debe determinar que sí es un feminicidio. Y en el caso de Yucatán la pena es de 30 a 40 años de cárcel, no solamente para los actores, como dije, los que ejecutaron el hecho, sino también para los intelectuales. Entonces, lo que estamos pidiendo y exigiendo, y en el caso del Senado, ¿verdad?, ya estamos tomando acciones para pedirle a la Fiscalía General de la República que atraiga el caso, para empezar. Claro. Segundo, que nos dé informes la Comisión de Derechos Humanos, porque hubo una recomendación, Daniela, y eso es lo lamentable. Eso es a lo que quiero llegar. Tú perteneces precisamente a la Comisión de Derechos Humanos. Ya se había avisado, ya se había dicho que necesitaba seguridad, que estaba pasando, ya estaba esa recomendación. ¿Hasta qué punto, o sea, no se hizo, no se le dio la seguridad? Mira, fue un hecho y un caso de omisiones. Así le llamamos, omisiones por parte de la Comisión también de Atención a Víctimas, que ya sabía del caso, que tenía que proteger precisamente a Emma Gabriela por ser víctima de violencia de parte de su esposo y de su familia. Y lo siguiente era la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que no es cualquier cosa. En 2014 hubo una recomendación de que existía peligro en la integridad de la persona de Emma Gabriela. ¿Por qué no se hizo? ¿Por qué no se llevó a cabo esa seguridad? Mira, ahí es donde se involucran los temas de dinero y poder.
Sabemos que el esposo pues tenía vínculos muy fuertes con el gobierno de Tabasco. De hecho, en un principio fue gente del gobierno de Tabasco quien ejecutó órdenes de aprehensión, por decirte algo. Se hablaba de secuestro a los niños. Y en todo esto, lo lamentable, Daniela, es cómo quedan los menores. No, ¿Qué pasa con los una menores? ¿Qué situación pasa terrible. con la madre de Maga Gabriela? ¿Qué pasa con la También familia? está amenazada. Que está amenazada. Hay Que que la amenazaron mencionar el eso mismo también. día. Exactamente, hay que mencionar eso también porque es un punto importante. El mismo día que asesinan a Emma Gabriela, entonces la madre de Emma Gabriela, la abuela de estos niños, recibe una amenaza en donde dice que la próxima es ella. Sí, y doña Ligia lo hizo público. O sea, valiente. ¿Y qué se está haciendo al Valiente, respecto? pues mira, la Fiscalía ya está tomando medidas al respecto, hasta donde sabemos ya tiene protección la familia, tanto ella como los niños. Ya se le dio la custodia provisional de los niños a la abuela y esperamos que sea permanente, ¿verdad? No podemos soltar este caso en Yucatán. Y pues esto va mucho más allá de ser un feminicidio, es una alerta. Una alerta para todos los mexicanos, para las mujeres. Me preocupa mucho esta parte de que hubo esta recomendación, que no puede ser una instrucción porque llega hasta, o sea, existe la posibilidad de llegar más allá, entiendo así. Es la recomendación de que tiene que tener seguridad y no se le dio por la razón que sea. ¿Cuál es ahora la consecuencia que tendrá que tener también esas autoridades? Porque si no o sea, sí debería tener, ¿no? No es nada más quién ejecutó, que me queda claro, ¿no? Autor intelectual también, pero a ver, la parte de omisión. Esa es una parte, pues la verdad que me preocupa. Sí, claro, y que nos preocupa a todos, El caso de omisión, por ejemplo, en la Comisión de Atención a Víctimas, nosotros le hemos pedido el jueves pasado a la comisión que nos rinda un informe al Senado, que debe de ser en esta semana, cuando mucho. Lo mismo la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Y por qué pedimos que la Fiscalía traiga el caso? Precisamente porque queremos que aquí se pongan las recomendaciones, que se juzgue conforme a derecho, aquí en la Fiscalía General de la República, porque en los estados siempre se dan omisiones. Si aquí las hubo en los órganos autónomos, como es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, imagínate en los estados entonces. ¿Tú conocías a Emma Gabriela? Sí, la conocí, conocí a su madre, claro. En una ocasión me entrevisté con ella y me mostró todos los documentos. Cuando ella estaba todavía protegida, la hija Emma Gabriela estaba en la cárcel. Déjame decirte, cuando la señora acude a una servidora, nosotros metimos un oficio a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y hicimos llegar para decir del caso y nos dijeron que ya estaban enterados, que ya tenían la recomendación. Entonces, nosotros dimos seguimiento público hasta el momento que ella rescata a los niños con ayuda de la autoridad en Yucatán, hay que decirlo también. Rescata a los niños, le dan la custodia y los niños se van a la ciudad de Mérida a vivir. Emma Gabriela pues ya consigue un trabajo fijo en el Ayuntamiento de Mérida y empieza una vida normal, ¿verdad? Esto no le dura mucho tiempo porque obviamente la familia del ex esposo pues estaba furiosa, toda la familia, y empezó el hostigamiento y obviamente ella lo anunció. Entonces, por eso, repito, esto fue una muerte anunciada, lamentable. Sí se considera, en lo que a mí respecta como abogada, sí se considera feminicidio, ¿por qué no? Tiene una causal fuerte que es el vínculo familiar y esperemos que así se juzgue, porque si no, podrían recibir menos pena los actos. Claro, no, y aparte, a ver, había vínculo familiar y había estas agresiones que ya se habían, este hostigamiento y este maltrato a la mujer que ya se había anunciado. Así es. ¿No? Y es importante esto porque en este caso, y es tan triste, no se puede hacer ya nada, ¿no? O sea, bueno, sí se puede hacer, se puede castigar a las personas responsables, sí se puede evitar que vuelva a suceder, pero sobre todo esta parte de la gente que nos está viendo en estos momentos debe saber que no, que si hay un maltrato, que puede acabar en esto, que no es como decir, ay, pues me llevo mal con él, todo puede... ninguna pareja es perfecta, ninguna familia es perfecta, ¿no? Y no es el único caso, hay muchísimos casos. ¿Cuál es la estadística en México? En México... De feminicidio. Sí, de feminicidios, 7 muertes de mujeres al día. No, bueno. En el Estado de México, tan solo en el Estado de México, que es el más alto porcentaje, tenemos más de 1.700 muertes y otras 1.500 desaparecidas, pero déjate de eso.
no son juzgados como feminicidios y ese es nuestro problema. ¿Y qué podemos hacer ahí? O sea, como legisladores, ¿qué se puede cambiar, qué se puede modificar para que este método no está funcionando entonces? Claro, mira, Daniela, México es el lugar número 16 a nivel mundial. Esto es alarmante. Muy alarmante. Todo y es que no estamos tipificando en todos los delitos el feminicidio. O sea, estamos hablando de algunos casos. De 840 casos, 145 nada más han sido juzgados, por decir algo, ¿no? Como feminicidios. En este caso, nosotros hemos reforzado las leyes, hemos exigido a los estados que homologuen su ley para que se considere y se tipifique feminicidio. Hoy en todos los estados se ha tipificado, pero lamentablemente los órganos judiciales son los que no determinan o no estudian bien las causales para decir este sí es feminicidio y castigar con más fuerza. Nosotros en el Senado ahorita estamos trabajando desde la Comisión de Igualdad de Género también en la protección para los menores que quedan desamparados. ¿Qué pasa con los huérfanos de las mujeres que son asesinadas? ¿En manos de quién queda? ¿Sí? Porque imagínate si el agresor intelectual es el padre. Y si no se ha catalogado como feminicidio y en muchas ocasiones, ¿qué pasa? Que hay muchas injusticias, vamos a decirlo, y es la realidad, en donde dicen, fue un asalto, ponen otra careta, y los niños van a crecer con esa persona, ¿no? O sea, es algo muy grave lo que está pasando, es algo muy serio, y bueno, desde la historia, México es un país machista, porque así lo ha sido, y por más que ahora, gracias a esta búsqueda de equidad y esta búsqueda de igualdad de género, pues se está modificando un poco, pero estamos todavía en pañales en el tema. Claro, imagínate, en 2012 apenas reconocimos el término feminicidio. No se reconocía en México, mientras que en otras partes del mundo llevan hasta 3 décadas con el término feminicidio, castigándolo como tal. Y en México, de 2012 para acá, hemos avanzado en las leyes, pero te repito, el órgano judicial tiene que acatar tal cual la legislación y a la hora de procesar o de juzgar, tiene que ver las causales cuáles son. La primera es el daño psicológico y lo que tú decías es cierto, no aceptar ningún insulto. Ninguno. Desde el momento que aceptamos un insulto y nos sentimos culpables, las mujeres, ahí empieza la violencia. Ya lo físico pasa a segundo término. La violencia psicológica es el inicio de una muerte anunciada, así hay que decirlo. Entonces, fíjense ustedes, es la violencia psicológica, desde ahí empezamos, desde el no te puedes poner eso, desde el tú eres mía, nada más eres mía, no vas a salir con nadie más nunca, desde estas imposiciones, desde en diferentes ámbitos, porque no es nada más con la pareja. Hay otros ámbitos en los que también existe este maltrato y lo sabemos y esta desigualdad. En el laboral. En el laboral, por ejemplo, desde que hay estos acosos que existen, desde que hay estas injusticias en cuanto económicas también. En fin, todo esto y es algo que debemos de cambiar todos. Sí. O sea, es una sinergia que debe de existir entre población, entre legisladores, entre la justicia, entre todos. Sí, y promover también la cultura de la denuncia. Porque muchas veces por miedo de decir no, que a mi esposo se lo van a llevar a la cárcel o que a mi pareja o a mi novio lo pueden juzgar por algo, pues la cultura de la denuncia es fundamental para las autoridades, igual conocer los casos y dar la protección. Lamentablemente todavía existen omisiones y es por lo que las mujeres tenemos que seguir levantando la voz y sobre todo quienes estamos en cargos públicos y aquellas que podemos legislar al respecto, ten por seguro que vamos a seguir haciéndolo, pero también dando seguimiento a los casos como el de Emma Gabriela, que bueno, es un caso doloroso, pero que hay muchos más a lo largo de todo el país y que lamentablemente a veces no se llegan a conocer. Muchas gracias por estar aquí. De Al verdad, contrario, gracias por apoyarnos en esta plática, en esta explicación, por informarnos lo que está pasando y lo que va a pasar. De verdad, gracias a la senadora Rosa Adriana porque necesitamos ponernos las pilas, necesitamos reflexionar, interiorizar qué está pasando con mi relación con los demás, cómo me están tratando, y esa es una realidad. Nada más para finalizar, entonces, ¿qué es lo que viene por parte del Senado? Vi que varios senadores se están pronunciando en este caso precisamente, claro. y ya eso es hacer algo, me queda muy claro, además de todo lo que se hizo previamente, de esta recomendación de la que ya hablamos, pero además de eso, ¿qué es lo que se puede hacer? Estamos ahora esperando la respuesta de los 3 órganos, de Comisión de Derechos Humanos, Atención a Víctimas, de Fiscalía de la República,
pero también ahorita vamos a trabajar en la ley para proteger a los que quedan huérfanos. Lo que te decía, esto ya va, en la próxima semana debemos presentarlo en el Senado, específicamente en el tema de feminicidios, cómo darle protección a los menores, que también tenemos que poner mucha atención en aquellos pequeños que quedan desamparados. Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, muchas gracias por estar con nosotros en Amigas con Derechos, de verdad es un placer. Tenemos siempre un hashtag y el día de hoy es un minuto para. ¿Qué dirías? ¿Qué diría? Un minuto reflexionar sobre nuestras compañeras mujeres que mueren todos los días, hacer algo por ellas y levantar la voz por todas las mujeres. Muchísimas gracias. Gracias de Daniela. verdad. Y siempre bienvenida al Departamento de Amigas con Derechos. Muchas gracias. Ya no nos puede pasar. Esa es la realidad. Ya no debemos de permitir que siga sucediendo. Nosotros vamos a hacer una pausa y volvemos con más. Esto es Amigas con Derechos.